La actividad misionera específica tiene como objetivos propios a la inculturación del Evangelio y la implantación de iglesias particulares. Pero, ¿qué es lo que nos motiva a hablar de estos temas? Nuestra motivación debe ser siempre querer propagar el Evangelio a todo el mundo y llegar a cada una de las personas con el mensaje de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, la inculturación del Evangelio, ¿qué es o qué nos invita a hacer? A lo largo de su existencia, el ser humano siempre ha ido en búsqueda de la verdad y en una búsqueda de su origen, no solo material, sino sobre todo espiritual. Y es esa búsqueda espiritual la que lleva al humano inclusive a socializarse y a buscar gente que tenga ese mismo fin para poder entender. Ahora, si nosotros hemos recibido esta verdad de manos de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que ayudar a transmitir esta misma verdad a los demás. En resumen, como misioneros, tenemos que acercarnos a las personas respetando su lenguaje, su cultura, sus tradiciones y utilizar estos elementos para acercarlos a ellos al Evangelio del amor y de la verdad. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a cada una de las personas en su modo de vida, en su forma de ser y anunciarles a ese Dios que tanto nos ama. Un gran ejemplo de la inculturación del Evangelio es la aparición de nuestra Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Cuando se le aparece a Juan Diego, ella utiliza elementos de la cultura propia de esa época y propia de los indígenas para poder mostrarse y mostrarle lo que Dios quería con ellos. La Iglesia a lo largo de su historia ha creado varios métodos para poder llegar a cada una de las personas. Tenemos el anuncio del querigma, tenemos las catequesis, tenemos la predicación homilética, tenemos la predicación mistagógica. Este tipo de predicaciones nos permiten acercarnos a las personas sin que conozcan a Dios, hasta las que ya lo conocen. Porque la predicación del Evangelio no termina cuando se anuncia, sino que sigue a lo largo de la vida. En resumen, un buen misionero sabe que encuentra al hombre especialmente en su cultura, y respetando esa cultura es donde le muestra al Dios que conoce y al Dios que quiere que él lo conozca. Ahora hablaremos de la implantación de las iglesias particulares. La Misión Adyentes tiene como objetivo fundar comunidades cristianas y hacer crecer la iglesia hasta su completa madurez. Por lo tanto, la meta evangelizadora es llegar con el Evangelio a los creyentes y no creyentes. Entonces nosotros como misioneros tenemos que ser capaces de plantar y construir. Quiere decir que debemos llevar el anuncio de la buena noticia dentro y fuera de la iglesia. Porque al final la iglesia no son los muros, son las personas. Por lo tanto, si nosotros queremos construir una iglesia fuerte y sobre todo una humanidad que se salve, debemos sembrar ahí y construir ahí. La finalidad de la implantación de las iglesias particulares es ayudar a la Iglesia Universal en el mensaje salvador de cada una de las personas. Es más, la Iglesia Universal se encarna en cada una de estas iglesias particulares o en cada una de estas comunidades cristianas. Toda iglesia particular, para que pueda llegar a ser sacramento misionero, debe tener autonomía constitucional, autonomía funcional y autonomía administrativa. La autonomía constitucional nos dice que la iglesia particular está obligada a representar de la manera más perfecta a la Iglesia Universal. Por lo tanto, debe ser una santa, católica y apostólica. Además, en su estructura debe tener su propio pastor, su presbítero, su pueblo, su obispo, su clero o su personal apostólico propio. La autonomía funcional es un derecho que tienen las iglesias particulares para funcionar de manera autóctona aquí y ahora. Y la autonomía administrativa hace que esta iglesia particular, en lo posible, se pueda sustentar de manera propia. Nos tenemos que acercar a todas las personas llevando el anuncio del Evangelio mediante su cultura, sus costumbres, sus características propias, ayudarles a formar comunidades cristianas en cada uno de los lugares para que tengan su iglesia particular, que no es más que el reflejo de la Iglesia Universal a la cual pertenecemos. Y cada una de estas iglesias pueda tener su autonomía propia
porque esa libertad también nos la da Dios. Así que ahora, misioneros, manos a la obra, porque tenemos mucho para plantar y construir. Como conclusión, nosotros debemos tener la capacidad de poder llegar a todas las personas en todos los lugares. Empecemos por nuestros barrios, empecemos por nuestras comunidades. Ayudemos a los que no conocen a Dios a acercarse, pero no los obliguemos. Nos acerquemos nosotros a ellos, los conozcamos y les anunciemos en la forma que ellos puedan entendernos y puedan amar a Dios, anunciarles ese mismo evangelio. Y también debemos nosotros colaborar en todo lo posible a nuestra propia iglesia particular, respetando su jerarquía, su administración y sobre todo acercándonos a los más necesitados. De esta forma, todos haremos misión.